A veces Dios, o la inteligencia del universo, nos saca a alguien de tu vida para hacerte daño. Lo hace porque algo aún más grande está intentando llegar hasta ti. Si tu corazón ya fue roto por un amor que nunca volvió, presta atención. Ese dolor que no te deja dormir, que te hace revivir recuerdos y preguntarte, ¿por qué no fui elegido? No es solo rechazo. Rumi enseñaba que ciertas heridas son puertas. Mientras intentas ser elegido por quien no te eligió, sigues atrapado en el dolor. Pero existe un camino radical llamado entrega, y tal vez ese amor que no te quiso está intentando despertar algo mucho más grande dentro de ti. Cuando un amor no corresponde, la primera reacción del corazón humano es luchar. Intentas probar tu valor, intentas ser más interesante, más comprensivo, más presente, más todo. Es como si una parte de ti dijera, si hago más, si muestro más, si amo con más fuerza, quizá ahora esa persona me vea. Y esa lucha parece amor, pero muchas veces ese es solo miedo. Miedo de no ser suficiente, miedo de ser dejado atrás, miedo de descubrir que alguien a quien elegiste simplemente no te eligió. Rumi observaba este dolor de una forma muy directa. Decía que el corazón humano muchas veces no sufre porque ama, sufre porque quiere poseer el amor. Y cuando quieres poseer el amor, cualquier rechazo parece una destrucción personal, porque no pierdes solo a una persona, pierdes la historia que imaginaste, los momentos que creaste en tu mente, el futuro que creíste que existiría. El corazón sufre no solo por lo que ocurrió, sino principalmente por lo que nunca ocurrió. Ahora detente por un momento y sé completamente honesto contigo mismo. ¿El dolor viene solo porque amaste o porque querías ser amado de vuelta? Los maestros sufíes son muy claros al respecto. Dicen que el corazón humano tiene dos movimientos posibles, apego o entrega. Apego significa aferrarse, significa decirle a la vida, quiero esto exactamente así. Entrega significa algo mucho más radical. Significa decir, si esto no me eligió, entonces lo suelto. Y soltar parece imposible cuando la herida aún está abierta, porque dentro de ti hay una voz insistente que dice, ¿y si me rindo demasiado pronto? ¿Y si aún hay una posibilidad? ¿Y si esa persona se da cuenta de lo que perdió? Esa voz es poderosa, te hace seguir mirando mensajes antiguos, te hace imaginar conversaciones que nunca ocurrieron, te hace crear escenas en tu mente donde finalmente esa persona reconoce tu valor. Pero hay una pregunta brutal que los sufíes hacen en esos momentos. ¿Estás amando o estás intentando ser validado? Rumi vivió una transformación profunda cuando conoció a Shams de Tabriz, un maestro sufí que destruyó todas las ilusiones que él tenía sobre el amor espiritual. Shams no enseñaba con suavidad, rompía las certezas de las personas, porque en el sufismo existe una comprensión muy directa. El corazón humano confunde el amor con la necesidad. Cuando necesitas ser amado para sentirte completo, cualquier rechazo se convierte en una herida enorme. Pero cuando el amor nace desde dentro, algo cambia por completo. Rumi escribió algo que atravesó los siglos. La herida es el lugar por donde la luz entra en ti. Esto no es una frase bonita para consolar a quien sufre. En el sufismo tiene un significado muy específico. La herida rompe el ego. Y aquí necesitamos entender algo simple. En el sufismo, el ego no significa solo orgullo. Ego significa la idea rígida que tienes sobre quién debería ser, quién debería amarte, cómo debería desarrollarse tu vida. Cuando alguien a quien amas no te elige, esa imagen se rompe, y esa ruptura duele profundamente. Pero los sufíes dicen que precisamente en ese momento algo puede nacer, porque cuando la historia que creaste se derrumba, comienzas a percibir algo que antes estaba oculto, empiezas a notar cuánto de tu felicidad estaba en manos de otra persona. Y ese descubrimiento es brutal, porque significa admitir
que entregaste el centro de tu corazón a alguien que quizá nunca tuvo la intención de sostenerlo. Y aquí aparece la enseñanza más radical del sufismo sobre el amor. El amor verdadero no exige retorno. Esto no significa aceptar ser maltratado, no significa correr detrás de quien no te quiere, significa algo mucho más profundo. Significa comprender que amar a alguien fue real, incluso si esa persona no te amó. La experiencia fue real, el sentimiento fue real, el corazón que se abrió fue real, pero la vida no prometió reciprocidad. Cuando entiendes esto profundamente, algo dentro de ti empieza a cambiar, porque percibes que el amor no fue un error, el apego lo fue, la expectativa lo fue, la idea de que alguien debía llenar el vacío dentro de ti lo fue. Rumi comparaba con frecuencia el corazón humano con una copa rota que necesita rehacerse muchas veces hasta aprender a contener algo mucho más grande. Y cuando un amor no correspondido te rompe, parece que todo pierde sentido. Pero los sufíes hacen una pregunta muy incómoda en ese momento. ¿Y si esta ruptura no es el final de la historia? ¿Y si es el comienzo de algo que aún no puedes ver? Existe un concepto central en el sufismo llamado fana. La palabra significa disolución, no es muerte física, es la disolución del ego. Es el momento en que las ilusiones que tenías sobre ti mismo empiezan a desaparecer. Un amor no correspondido puede provocar exactamente eso. Te muestra, sin suavizar, dónde estabas dependiendo, dónde esperabas que alguien te completara, dónde le pedías a otra persona que confirmara tu valor. Y cuando esa confirmación no llega, algo dentro de ti entra en crisis. Pero es en esa crisis donde los sufíes dicen que comienza la verdadera entrega. La entrega radical no significa renunciar a la vida, significa dejar de luchar contra lo que ya ocurrió, significa dejar de insistir en que alguien debería haberte amado, significa dejar de revivir el pasado intentando reescribir una historia que ya terminó. Y esto no es fácil, porque al corazón humano le gusta la esperanza. Incluso cuando todo ya terminó, aún existe una pequeña llama que dice, quizá algún día. Pero los maestros sufíes dicen algo extremadamente directo. Mientras mantengas esa esperanza atada a una persona específica, mantienes tu corazón cerrado a la vida. Y quizá esa sea la pregunta más difícil de todas. ¿Quieres amar o quieres ser elegido por esa persona? Porque esas dos cosas son muy diferentes. Y cuando empiezas a percibir esto, algo muy extraño ocurre. El dolor empieza a cambiar de forma. No desaparece de inmediato, pero deja de ser una prisión. Empieza a convertirse en un espejo que muestra quién fuiste en ese amor, cuánto te abriste, cuán verdadero fuiste, cuánto arriesgaste tu corazón, y de repente algo muy profundo comienza a aparecer. Tal vez el amor que diste nunca fue desperdiciado. Tal vez reveló algo sobre quién eres realmente. Y aquí Rumi señala algo que pocas personas perciben cuando están en medio del dolor. A veces, el amor no correspondido no llegó para darte a alguien, llegó para revelarte a ti. Y si eso es verdad, entonces la pregunta cambia por completo. La cuestión deja de ser ¿por qué esa persona no me amó? Y pasa a ser algo mucho más profundo. ¿Qué está intentando despertar esta experiencia dentro de mí? Porque los sufíes dicen que algunas puertas del corazón solo se abren después de que el corazón se rompe. Y cuando esa puerta se abre, empiezas a percibir algo que antes parecía imposible. Puedes amar sin poseer. Puedes sentir sin exigir retorno. Puedes dejar que alguien se vaya, sin destruirte a ti mismo. Pero aún hay un punto muy delicado en este camino que casi nadie comprende cuando habla de la entrega radical en el sufismo. Porque soltar a alguien no es la parte más difícil. La parte más difícil es soltar la identidad que creaste dentro de esa historia. Y es exactamente aquí
donde la mayoría de las personas se bloquea, porque cuando sueltas a la persona, también sueltas la versión de ti que existía en ese amor, y eso abre una pregunta que puede cambiarlo todo. Si aquella historia terminó, ¿quién te conviertes ahora? Y cuando aquella historia termina, algo extraño sucede dentro de ti. El silencio aparece. No es solo el silencio de no recibir más mensajes o de no ver más a esa persona. Es un silencio más profundo, un espacio vacío donde antes existían expectativas, sueños, planes, pequeñas esperanzas que alimentabas todos los días. Y ese vacío asusta, porque al corazón humano no le gusta el vacío, prefiere el dolor al vacío. Por eso muchas personas siguen atrapadas en un amor que ya terminó. Prefieren sufrir recordando que vivir sin esa historia. Pero los maestros sufíes dicen algo muy directo: el vacío no es un enemigo. El vacío es el espacio donde algo verdadero puede nacer. Cuando sigues pensando en esa persona, ¿qué es exactamente lo que estás sosteniendo? ¿Es la persona real o la imagen que creaste de ella? Piénsalo con honestidad. La mayoría de las personas no sufre por la persona real, sufre por la historia que construyó en su mente. Una historia donde todo tendría sentido, donde finalmente serían elegidas, donde el amor sería correspondido. Esa historia parece tan real que, cuando se rompe, parece que el mundo entero se derrumbó. Pero Rumi decía que el corazón humano muchas veces se enamora más de la idea del amor que de la realidad de la persona. Y cuando aparece la realidad, duele, porque la realidad no sigue nuestros guiones internos. La realidad simplemente es lo que es. Si alguien no te eligió, esa es la realidad. Y el ego lucha contra eso. Dice: no, esto no puede ser verdad. Esa persona simplemente aún no se ha dado cuenta. Esa persona está confundida. Esa persona aún lo entenderá. El ego crea historias para proteger al corazón, pero cada historia que creas te mantiene atrapado. Los sufíes llaman a esto ilusión emocional. No es una mentira consciente. Es un intento del corazón de evitar el dolor total de la pérdida. Pero cuanto más evitas ese dolor, más se prolonga. Es como una herida que nunca cicatriza porque sigues tocándola todos los días. Abres mensajes antiguos, recuerdas conversaciones, vuelves a lugares, revives escenas en tu mente. Y cada vez que haces eso, la historia sigue viva dentro de ti. Rumi observaba algo muy curioso sobre el corazón humano. Decía que el corazón no sufre solo por lo que perdió, sufre porque no acepta perder. Esa diferencia parece pequeña, pero lo cambia todo, porque perder algo forma parte de la vida. Todo ser humano perderá amores, oportunidades, sueños, pero cuando no aceptas perder, transformas la pérdida en una prisión. La entrega radical comienza exactamente aquí. No es renunciar a amar, no es endurecer el corazón, no es fingir que no dolió. La entrega radical significa aceptar completamente lo que ocurrió, aceptar sin luchar internamente contra ello, aceptar sin seguir intentando reescribir el pasado, aceptar que ese amor ocurrió, pero no estaba destinado a continuar. Esto parece simple cuando lo decimos, pero es una de las cosas más difíciles que existen, porque aceptar significa cerrar la puerta a todas las posibilidades imaginarias. Significa dejar de alimentar la esperanza secreta de que algún día esa persona volverá. Y esa esperanza secreta es exactamente lo que mantiene al corazón atrapado. En el sufismo existe una comprensión profunda sobre esto. Dicen que el corazón humano es como una casa, y cuando alguien entra en esa casa, comienzas a reorganizarlo todo por esa persona. Tus pensamientos cambian, tus planes cambian, tu rutina cambia, tu energía cambia. Esa persona pasa a ocupar un espacio central dentro de tu casa interior. Pero cuando esa persona se va, muchas veces sigues dejando la puerta abierta, esperando que regrese. Incluso si racionalmente sabes que no volverá, emocionalmente aún mantienes ese espacio reservado.
Y mientras ese espacio siga ocupado, algo importante no puede suceder. La vida no puede entrar completamente. Rumi hablaba con frecuencia de abrir espacio dentro del corazón, no espacio para otra persona inmediatamente, sino espacio para que la propia vida vuelva a respirar dentro de ti. Porque cuando estás atrapado en un amor que no sucedió, tu energía queda congelada en el pasado, tu cuerpo sigue en el presente, pero tu corazón sigue mirando hacia atrás. Y esa es una forma silenciosa de sufrimiento, porque el tiempo sigue pasando, pero no estás viviendo realmente el presente. Estás esperando algo que ya terminó. Ahora hay una pregunta muy importante que casi nadie se hace en estos momentos. ¿Qué es exactamente lo que estás intentando recuperar? ¿Es la persona o la sensación que sentías cuando creías que eras amado? Esa pregunta lo cambia todo, porque muchas veces no es la persona en sí la que quieres de vuelta, es la sensación de valor que sentías cuando creías que esa persona te quería. Es la sensación de ser especial, de ser elegido, de ser visto. Y cuando esa sensación desaparece, parece que algo dentro de ti también desapareció. Pero los sufíes dicen que esto revela una verdad profunda. Si tu sensación de valor dependía de que alguien te eligiera, entonces estabas entregando tu centro interior a otra persona. La entrega radical significa recuperar ese centro. Significa comprender que el amor que sentiste no vino de la otra persona, nació dentro de ti. La otra persona fue solo el detonante que despertó ese amor, pero la fuente estuvo en ti todo el tiempo. Eso cambia completamente la manera de mirar la experiencia, porque si el amor nació dentro de ti, entonces no desapareció solo porque esa persona se haya ido. La capacidad de amar sigue viva, la apertura del corazón aún existe. Lo que terminó fue la historia, y cuando comprendes esto profundamente, algo empieza a cambiar. El amor que antes estaba atrapado en una persona específica comienza a liberarse, deja de ser dependencia y comienza a convertirse en presencia. Rumi decía algo muy simple y muy poderoso: aquello que buscas también te está buscando. Pero muchas personas interpretan esto de forma equivocada. Piensan que significa que esa persona específica va a volver. No. Lo que esta frase señala es algo mucho más profundo. Señala el hecho de que, cuando el corazón madura, empieza a atraer experiencias diferentes. Pero eso solo sucede cuando sueltas completamente el pasado. Mientras sigas emocionalmente conectado a alguien que no te eligió, sigues viviendo dentro de esa historia. Aunque la persona ya no esté presente físicamente, sigue ocupando espacio dentro de ti. Y lo más curioso es que muchas personas dicen que quieren superar, pero en el fondo todavía alimentan pequeños recuerdos para mantener viva la conexión. Revisan las redes sociales de esa persona, reviven memorias, imaginan reencuentros. Esas pequeñas acciones parecen inocentes, pero mantienen la herida abierta. La entrega radical significa dejar de alimentar esas conexiones invisibles. Significa permitir que el silencio entre, y al principio ese silencio duele, porque sin la historia ocupando tu mente, te quedas a solas con tus propios sentimientos. Sientes la ausencia, sientes el vacío, sientes la falta, pero si no huyes de ese momento, algo muy interesante ocurre. El vacío empieza a transformarse en espacio, y el espacio significa posibilidad. Posibilidad de reconectar con tu propia vida, posibilidad de sentir cosas nuevas, posibilidad de descubrir partes de ti que estaban dormidas mientras estabas enfocado en esa persona. Rumi decía que a veces la vida rompe tu corazón exactamente para aumentar tu capacidad de amar, porque un corazón que nunca se ha roto suele amar de forma superficial. Ama sin conocerse profundamente, pero cuando el corazón se rompe, aprende algo muy importante. Aprende que el amor no es garantía de reciprocidad, y cuando entiendes esto,
tu amor se vuelve más libre, libre porque no amas esperando algo específico a cambio, libre porque no dependes de una sola persona para sentir que tu vida tiene sentido, libre porque entiendes que amar fue una experiencia que te transformó independientemente del resultado. Y esa libertad lo cambia todo, porque ahora el amor deja de ser una negociación, deja de ser una petición silenciosa de validación, deja de ser un intento de llenar un vacío interior, empieza a convertirse en una expresión natural de quién eres. Pero todavía hay una capa más profunda que Rumi señala cuando habla de corazones rotos. Dice que a veces Dios rompe un corazón porque ese corazón estaba amando de una manera muy pequeña, estaba enfocado solo en una persona, estaba reduciendo toda la experiencia del amor a una sola historia. Y cuando esa historia se rompe, el corazón se queda confundido. Pero dentro de esa confusión aparece una pregunta silenciosa. ¿Y si el amor que estabas buscando en esa persona en realidad fuera una invitación para descubrir algo mucho más grande dentro de ti? Porque tal vez el dolor que sentiste no sea solo sobre rechazo, tal vez sea sobre transformación, tal vez sea el inicio de un camino que pocos tienen el valor de recorrer, un camino donde el amor deja de ser una búsqueda desesperada de alguien y empieza a convertirse en un estado interior. Pero hay un punto extremadamente delicado en este camino que casi nadie percibe cuando comienza a hablar de sanación emocional, porque superar un amor no correspondido no significa solo olvidar a esa persona. Hay algo mucho más profundo que necesita suceder dentro de ti, y es exactamente en ese punto donde empieza a aparecer la enseñanza más radical de Rumi, porque existe algo muy silencioso que sucede dentro del corazón después de que un amor no correspondido termina. La persona se va, la historia termina, las conversaciones se detienen, pero dentro de ti todavía existe una presencia. No es la persona real, es la marca que dejó. Es como si una parte de tu corazón hubiera quedado moldeada por esa experiencia, y por eso muchas personas creen que superar significa borrar todo, olvidar completamente, fingir que nunca ocurrió. Pero los sufíes nunca enseñaron eso. Ellos dicen algo muy diferente. Dicen que ciertas experiencias no vienen para ser borradas, vienen para ser comprendidas. Rumi observaba el corazón humano con una claridad brutal. Percibía que cuando alguien ama profundamente y no es correspondido, pueden suceder dos cosas. La primera es el endurecimiento. La persona se cierra, decide que nunca volverá a amar de esa manera, crea una armadura invisible. Por fuera parece fuerza, pero por dentro es miedo. Miedo de sentir otra vez, miedo de abrirse, miedo de repetir el dolor. Y ese endurecimiento parece protección, pero lentamente comienza a secar el corazón. La segunda posibilidad es mucho más rara. En lugar de endurecerse, el corazón empieza a profundizarse. La persona comienza a hacerse preguntas que antes nunca se hacía. ¿Por qué amé de esa manera? ¿Qué reveló exactamente esta experiencia sobre mí? ¿Qué dentro de mí fue tocado por esa persona? Estas preguntas parecen simples, pero empiezan a abrir puertas internas. Porque cuando miras hacia atrás con honestidad, percibes algo curioso. Esa persona despertó partes de ti que quizá estaban dormidas. Tal vez te volviste más sensible. Tal vez empezaste a percibir emociones que antes ignorabas. Tal vez experimentaste una intensidad que nunca habías sentido. Eso no desaparece solo porque la relación no ocurrió. Y es aquí donde Rumi comienza a girar el espejo hacia el interior. No pregunta solamente por qué alguien no te amó, pregunta algo mucho más profundo. ¿Qué reveló este amor sobre tu corazón? Porque si lograste amar profundamente, eso dice algo sobre quién eres. Dice que tu corazón tiene capacidad de apertura. Dice que no vives solo en la superficie de la vida. Dice que hay algo vivo dentro de ti. Pero el ego transforma esta experiencia en sufrimiento continuo porque interpreta todo como un rechazo personal.
El ego dice, si esa persona no me quiso, significa que no soy suficiente. Y esa narrativa empieza a corroer el corazón lentamente. En el sufismo, ese momento se ve de otra manera. Dicen que cuando el ego es herido, algo más grande puede aparecer, porque mientras el ego está fuerte, siempre intenta controlar las experiencias, quiere garantizar resultados, quiere garantizar reciprocidad, quiere garantizar seguridad emocional, pero el amor verdadero nunca fue sobre garantías, y cuando esa ilusión se rompe, algo nuevo puede comenzar a nacer dentro del corazón. Rumi hablaba muchas veces sobre el fuego del amor. En el sufismo, el amor no se ve solo como una emoción romántica, se ve como una fuerza que transforma al ser humano, como un fuego que quema las partes falsas de la identidad, y cuando un amor no correspondido atraviesa tu vida, ese fuego aparece con intensidad, quema expectativas, quema ilusiones, quema historias que creías que serían eternas. Por eso el dolor parece tan profundo. Pero los sufíes dicen que ese fuego tiene una función, purifica el corazón. Purificar no significa destruir, significa remover aquello que no era esencial. Cuando empiezas a mirar hacia atrás con más claridad, percibes algo importante. Muchas de las cosas que creías sobre ese amor eran proyecciones. Proyectaste sueños, proyectaste significados, proyectaste futuros enteros sobre una persona, y eso es muy humano. Pero cuando esas proyecciones se rompen, empiezas a ver la realidad con mayor claridad. Empiezas a percibir que esa persona era simplemente una persona, ni salvadora, ni destino inevitable, solo alguien que cruzó tu camino durante un tiempo. Y esa comprensión comienza a aliviar una parte del dolor, porque te das cuenta de que no perdiste la única oportunidad de amor de tu vida. Perdiste una posibilidad específica que tu mente transformó en algo absoluto. Y al corazón humano le gusta absolutizar las experiencias. Le gusta decir, era ella o nadie, era eso o nada, era ahora o nunca. Pero la vida rara vez funciona así. La vida sigue abriendo caminos que aún no puedes ver cuando estás atrapado en el pasado. Rumi decía que el corazón necesita romperse muchas veces para aprender a ver con claridad, porque mientras el corazón está lleno de expectativas, no puede ver la vida tal como realmente es. Y aquí surge una pregunta muy honesta que pocas personas se hacen. ¿Estás sufriendo porque perdiste a esa persona? ¿O porque perdiste la historia que imaginaste con ella? Esta pregunta puede parecer dura, pero abre algo importante, porque muchas veces el dolor más profundo no es por la persona real, es por la vida que imaginaste vivir a su lado, es por el futuro que construiste mentalmente, es por las escenas que nunca ocurrieron. Y cuando esas escenas desaparecen, parece que una parte de tu identidad también desapareció. Pero los sufíes dicen que esa desaparición forma parte del camino. En el sufismo existe una comprensión profunda de que la identidad humana siempre está en transformación. Quien eras antes de ese amor no es exactamente quien eres ahora. La experiencia te cambió, expandió tu sensibilidad, abrió partes de tu corazón que quizá estaban cerradas. Y aunque haya dolido, algo dentro de ti maduró, porque ahora sabes lo que significa abrirte de verdad. Sabes lo que significa arriesgar el corazón, sabes lo que significa sentir profundamente. Y eso, para los sufíes, no es una pérdida, es una iniciación emocional. Una iniciación significa atravesar una experiencia que cambia la forma en que ves la vida. Y muchas veces el amor no correspondido es exactamente eso, una iniciación. No porque haya sido bonito o perfecto, sino porque abrió algo dentro de ti que ya no puede volver a cerrarse. Ahora existe una conciencia mayor, una sensibilidad mayor, una percepción más profunda de las emociones humanas, y eso puede transformarse en sabiduría o en amargura. La diferencia depende
de una elección silenciosa que ocurre dentro del corazón. ¿Vas a usar ese dolor para cerrarte o para volverte más consciente? Esa es una de las preguntas más importantes que las enseñanzas de Rumi colocan frente a quien sufre por amor, porque el dolor puede convertirse en una prisión o puede convertirse en una puerta, y cuando empiezas a mirarlo como una puerta, algo muy interesante ocurre. La historia con esa persona deja de ser el centro de la experiencia. Se convierte en un capítulo importante, intenso, marcado, pero aún así, un capítulo. Y cuando empiezas a verlo de esa manera, el corazón comienza lentamente a recuperar su libertad. Pero todavía hay algo muy profundo que casi nadie percibe cuando empieza a salir del dolor de un amor no correspondido, porque superar no significa solo soltar a la persona. Hay algo aún más profundo que necesita ocurrir dentro de ti, y cuando eso sucede, la manera en que entiendes el amor cambia completamente. Y cuando empiezas a percibir que soltar a la persona no es la parte más difícil, algo aún más profundo aparece ante ti. El verdadero desafío es soltar la imagen que construiste dentro de tu mente, porque mientras la persona estaba presente, tu mente comenzó a construir una versión de ella, una versión idealizada, una versión que quizá ni siquiera existía completamente en la realidad, y esa imagen es mucho más difícil de dejar ir que la propia persona, porque la imagen no te contradice, no te rechaza, no te dice que no. La imagen siempre permanece perfecta dentro de tu memoria, y es exactamente por eso que el corazón sigue regresando a ella. Prefiere la imagen a la realidad. La realidad dolió, la imagen todavía parece hermosa. Rumi observaba esto de una forma muy directa. Decía que el ser humano muchas veces se enamora de un reflejo creado por su propia mente. No es la persona en sí la que captura el corazón, es el significado que tú le atribuyes, es la historia que escribes en silencio mientras observas cada gesto, cada palabra, cada momento compartido. Y cuando esa historia se rompe, el corazón intenta salvarla. Toma fragmentos de la memoria y trata de reconstruir la narrativa. Tal vez interpreté mal, tal vez ella también sentía algo, tal vez en otro momento habría sido diferente. Esos tal vez son trampas silenciosas. Te mantienen atrapado entre el pasado y una posibilidad imaginaria, y mientras vives en ese espacio intermedio, el presente se vuelve distante. La vida sigue ocurriendo a tu alrededor, pero tu corazón todavía está mirando hacia atrás. Los sufíes llaman a esto apego a la forma. Forma significa la manera específica en que querías que el amor ocurriera, la persona específica, el momento específico, el resultado específico, pero el amor en sí es algo mucho más grande que cualquier forma. Rumi hablaba de esto repetidamente. Decía que el amor verdadero no pertenece a una sola historia, es una fuerza viva que atraviesa diferentes momentos de la vida humana. Pero cuando el ego se fija en una única forma, cree que perder esa forma significa perder el amor, y esa creencia crea un sufrimiento profundo, porque entonces parece que esa persona era tu única oportunidad de experimentar algo verdadero. Parece que si ella no te quiso, algo esencial se perdió para siempre. Pero eso no es verdad. El amor que sentiste no fue creado por esa persona. Nació dentro de tu propio corazón. Su presencia solo despertó algo que ya existía en ti. Y cuando comprendes esto profundamente, algo empieza a reorganizarse dentro de ti. Porque entonces la pregunta cambia. En lugar de preguntar ¿por qué esa persona no se quedó?, comienzas a preguntar ¿qué fue exactamente lo que despertó en mí cuando amé? Tal vez fue una sensación de apertura, tal vez fue una sensación de propósito, tal vez fue la experiencia de sentirte vivo de una forma que nunca habías sentido antes. Esas experiencias son reales y no pertenecen a esa persona, pertenecen a tu corazón. Eso significa que lo que viviste no se perdió,
La capacidad que despertó en ti sigue existiendo. Lo único que terminó fue la conexión con esa persona específica. Pero al corazón humano le cuesta aceptar esa distinción. Mezcla la experiencia interior con la presencia externa de la persona. Y cuando la persona desaparece, parece que todo desapareció con ella. Pero los maestros sufíes dicen algo muy profundo en ese momento. Dicen que cuando el corazón se rompe, empieza a aprender a amar sin depender de una sola forma. Eso no significa amar a todo el mundo. No significa amar sin límites ni sin discernimiento. Significa algo mucho más sutil. Significa que el amor deja de ser una petición desesperada de reciprocidad. Deja de ser un contrato silencioso. Empieza a convertirse en una cualidad interna, una presencia, una forma de estar en el mundo. Pero para que eso ocurra, existe un momento muy difícil que casi todos deben atravesar. El momento en que te das cuenta de que esa persona realmente no va a volver, no en teoría, sino emocionalmente. Ese momento es silencioso y profundo. Es cuando el corazón finalmente deja de esperar. No porque decidiste racionalmente dejar de hacerlo, sino porque algo dentro de ti comprendió la realidad, y cuando esa comprensión llega, aparece una tristeza muy pura. Ya no es el dolor desesperado del comienzo, es una tristeza tranquila, una tristeza que reconoce que algo hermoso existió, pero no continuará. Y curiosamente, esa tristeza empieza a traer paz, porque la lucha interna termina. Ya no estás intentando convencer al pasado de cambiar. Ya no estás intentando encontrar señales ocultas. Ya no estás intentando interpretar cada recuerdo como una prueba de que aún existe algo. Simplemente aceptas que esa historia terminó. Y cuando esa aceptación aparece, algo muy interesante sucede. Tu corazón empieza a recuperar energía, energía que antes estaba atrapada en los recuerdos. Energía que antes se usaba para sostener una esperanza silenciosa, energía que antes estaba congelada en la espera. Esa energía regresa a ti, y cuando regresa comienzan a surgir nuevas preguntas. ¿Quién soy ahora que esta historia terminó? ¿Qué quiero construir en mi vida a partir de ahora? ¿Qué me enseñó esta experiencia sobre mí mismo? Estas preguntas no aparecen inmediatamente después del dolor. Aparecen cuando el corazón comienza a respirar nuevamente, y cuando aparecen, algo nuevo empieza a nacer, una conciencia más profunda, una forma más madura de mirar el amor. Te das cuenta de que amar a alguien no garantiza que esa persona formará parte de tu vida, pero también percibes que amar nunca fue un error, fue una experiencia que reveló partes de tu corazón, y tal vez esta sea una de las cosas más difíciles de aceptar, porque el ego quiere transformar todo en éxito o fracaso. Una relación que ocurre es éxito, una relación que no ocurre es fracaso, pero el sufismo no lo ve de esa manera. Ve el amor como un camino de autoconocimiento. Cada encuentro revela algo, cada conexión muestra algo sobre ti, cada separación enseña algo sobre el apego. Y lentamente, a través de estas experiencias, el corazón va madurando. Aprende a amar con más conciencia. Aprende a abrirse sin perderse completamente. Aprende a reconocer cuándo un amor es real y cuándo es solo una proyección. Y esta maduración no ocurre sin dolor, pero tampoco ocurre sin belleza, porque un corazón que ha atravesado este camino empieza a ver el amor de una manera mucho más profunda, no como algo que necesita poseer, sino como algo que simplemente puede existir. Y cuando llegas a ese punto, algo dentro de ti queda en silencio por un momento, porque una pregunta empieza a surgir con mucha claridad. Si el amor que sentiste nació dentro de ti, ¿qué más dentro de tu corazón aún está esperando despertar? Si este video tocó algo profundo dentro de ti, tal vez sea porque esta historia no es solo sobre amor, es sobre libertad. El corazón humano aprende lentamente que amar
no significa poseer y que algunas personas entran en nuestra vida solo para revelar algo dentro de nosotros que todavía no conocíamos. Si ya has sentido este dolor, escribe en los comentarios una sola palabra: entrega. Esto ayuda al algoritmo a llevar este mensaje a otras personas que también están sufriendo en silencio. Y si quieres seguir explorando las enseñanzas profundas de Rumi y del sufismo sobre el amor, el ego y la transformación interior, suscríbete al canal y activa la campana, porque algunas enseñanzas cambian la forma en que vives y otras cambian la forma en que amas.